Como les decía, el día de hoy vamos a hablar o continuemos hablando de la etapa de investigación complementaria y los actos de investigación. Faltó que habláramos, bueno, ya vimos que las partes pueden solicitar o tienen iniciativa probatoria. Tanto defensor como asesor, así como el Ministerio Público, tienen la facultad o la iniciativa probatoria. ¿Queda claro? También vimos que la defensa y la asesoría pueden solicitarle al Ministerio Público realizar actos de investigación. Pero aquí es importante hablar de un artículo que, si mal no recuerdo, no tratamos la clase anterior. Denme un segundo, estoy abriendo mi código. Si tienen oportunidad, por favor, abran su Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Aquí hay un aspecto que hay que tocar, que hay que entender. Abran el artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Yo, profesor. Por favor, Zaira. Gastos de producción de prueba. Artículo 103. Tratándose de la prueba pericial, el órgano jurisdiccional ordenará, a petición de parte, la designación de peritos de instituciones públicas, los que estarán obligados a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento material para ello. Entonces, aquí tenemos un complemento de lo que hemos venido platicando. ¿Puedo solicitar que se haga un peritaje? Sí. ¿Está obligado el Estado a proporcionarme peritos? También, siempre y cuando se establezca el impedimento. Se tendrá que señalar la imposibilidad para el pago del perito por la parte que lo está solicitando. De lo contrario, la regla es que cada parte asume los gastos de producción de su prueba. ¿Queda claro? Entonces, aquí debemos de analizar este aspecto. Piénselo usted, si va por la defensa y quiere un peritaje, piénselo en, no sé, criminalística de campo, pues no puede ir y decirle al Ministerio Público, oye, hazme un peritaje, si no justificas el por qué. ¿Queda claro? Y además, podemos solicitar peritos de instituciones públicas siempre y cuando justifiquemos que no se cuenta con ello en las instituciones de procuración y administración de justicia. ¿Estamos? Entonces, aquí va a ser interesante analizar esta disposición. Deben de tenerla ustedes en cuenta al momento de proponer actos de investigación. ¿Queda claro? Piense usted, normalmente cuando voy por víctimas, por violencia de género, en delitos de violencia de género, a veces es necesario una pericial en psiquiatría que complemente
el peritaje en psicología. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la coordinación de peritos, por lo menos Ciudad de México, yo sé que esto les va a sorprender, pero no tenemos peritos suficientes y no tenemos peritos en todas las materias. Yo sé que dicen Dinamarca y Grecia no puede pasar lo que el maestro viene a mentirnos y lo único que quiere es amargarnos el día, pero no hay peritos en psiquiatría. Entonces hay que pedirlos a una institución pública. Alguno de los hospitales que formen parte de la red de salud pública de la Ciudad de México. Y lo mismo se tiene que hacer en los diversos estados de la República. ¿Queda claro? Entonces, si se justifica, se tiene que realizar esta petición. Ahora, insisto, la regla general es que las partes asumen los gastos de producción de la prueba. Esta es la excepción. ¿Quedó claro? Y hay que justificarlo. En un caso que tuve en relación a un feminicidio, representé yo a las víctimas indirectas. Pretendo utilizar este artículo ya en etapa intermedia y le solicito un peritaje al juez de control, que él me designa el perito en auxilio. En este caso, la víctima indirecta era un menor de edad, huérfano del feminicidio. ¿Estamos? Y el juez de control me niega la petición, alegando que no está justificada en virtud de que mi representado, la víctima indirecta, llevaba abogado privado. Y como lleva abogado privado, pues se presume que puede pagar su perito. ¿Cómo ven? ¿El argumento les parece atendible? Y no era juez del bienestar, era juez de los de antes, de los que protegían a la democracia. Y ya ven cómo salieron a cerrar calles diciendo que son los más mejores. ¿Qué les parece el argumento de señoría? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, justo. Un silencio sepulcral. Eso, No, no puede haber otra. doctor, pues, normalmente hay una estigmatización, ¿no? Con quien contrata servicios de asesor jurídico privado o defensor privado, precisamente en que pues tienen el dinero del mundo para poderse defender o aportar por el otro lado como asesoría jurídica todos los datos de prueba necesarios. Entonces, el dinero nunca es un impedimento para quien tiene un asesor o defensor privado. Sí he escuchado de varias situaciones así. Es una presunción pues totalmente errónea, ¿no? Exactamente, porque incluso el juez no sabe si yo cobré, no cobré, si regalo mi trabajo, si cobro 3 cacahuates o me pagan con tacos. ¿Están de acuerdo? Además, no es un elemento que debe de considerar para dar una protección reforzada, en este caso, a una víctima menor de edad. Esa determinación que me emite el juez la impugno mediante amparo indirecto. ¿Qué peritaje estaba solicitando? Desde mi punto de vista, es una prueba idónea y pertinente. Recuerden ustedes que estos son factores indispensables para los actos de investigación. Primero que nada, el juez me alegaba, uno, que yo tenía la iniciativa probatoria o la facultad de realizar todas las pruebas que yo quiera sin necesidad de acudir ante la autoridad. Dos, que él no me iba a dar apoyos
bajo el argumento que como mi cliente trae asesor jurídico privado, pues se supone que tiene dinero. Casi, casi me dice, usted se ve que cobra caro, no se haga güey, si alcanza para un perito. Y tres, que ya había terminado la fase de investigación complementaria, porque repito, ya se había hecho el cierre de la investigación y estábamos en espera de la audiencia intermedia. Yo llego al asunto ya para audiencia intermedia. Emite la resolución la impugno mediante un amparo indirecto, en virtud de que, pues, que no procede recurso, no es revocable, tampoco es apelable. Acudo en amparo indirecto alegando que la prueba es idónea, pertinente y que está indebidamente fundado y motivado los argumentos de señoría. La prueba que estaba solicitando es una pericial en una autopsia forense, una pericial en antropología o de vulnerabilidad en razón de género y una pericial en actuaría matemática para cuantificar la reparación integral del daño. Es decir, ¿cuánto vale una vida? Hay que establecer la indemnización de los 5,000 días de salario más lo que se dejó de percibir multiplicado por la esperanza de vida anualizada más la inflación anual. Entonces, pues me parece que todos los actos de investigación que propuse son idóneos y pertinentes. Y alegaba que los gastos de producción de la prueba, porque ninguno de los tres peritos, o creo que nada más uno, lo tiene el tribunal, los demás tenían que ser de instituciones públicas, y alegaba que los gastos de producción de la prueba tenían que ser cubiertos por parte del Estado. El amparo indirecto, en un primer momento, me lo sobreseen, me voy a la queja. Bueno, sí lo sobreseyeron, perdón, me fui a la revisión, ordenan que se admita, me niegan el amparo, me vuelvo a ir a la revisión y en la nueva revisión me conceden el amparo para todos los efectos solicitados. Se ordena reponer el procedimiento a etapa de investigación complementaria en virtud de que asesoría pública no hizo nada y el Ministerio Público no realizó un solo acto de investigación. Y se ordena que los peritajes, tal como señala el código, que no cuente la Procuraduría o el tribunal con el perito oficial, los tendrían que pagar ellos. Y en este caso pagaron un peritaje en actuaría matemática. Esto lo platico en 5 minutos, pero ustedes se imaginarán que fue un caminito algo difícil de caminar. Incluso al día de hoy, ese peritaje que a mí me parece el idóneo, pues no ha sido analizado todavía por un órgano jurisdiccional. Ya el asunto, ya tengo sentencia definitiva, condenamos al sujeto activo del delito a la máxima por feminicidio agravado. Bueno, en esa época era agravado, hoy ya no. Y se estableció cuantificaciones de reparación del daño. Al día de hoy se ha aumentado considerablemente la reparación del daño de la sentencia de primera instancia. El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde la Corte nuevamente nos concede amparo y protección, pero no han entrado al estudio de la pericial en actuaría. Me parece a mí que esta es la pericial idónea para cuantificar una reparación del daño por cuestiones de pérdida de vida. Y no es porque yo lo diga, no es porque a mí se me ocurrió, sino porque así expresamente viene en la ley. Nada más que, como ustedes me indican, pues los abogados de matemáticas no entendemos nada y leer una ley completa, pues
como que está en japonés. Y nunca abrimos la ley de víctimas. ¿Tienen ustedes a la mano la ley de víctimas de la Ciudad de México? Ábranla, por favor. Y váyanse al artículo un segundito. Me parece que es el 57. Estoy abriendo mi ley. Sí, profesor, es el plan individual de la reparación. Eh, a ver, ¿me hace favor de leerlo? Que no sé si es el 57 o el 62. A ver, Es que en eso... 57. No sé, 57. Dice, el plan individual de reparación se establecerá de acuerdo a los parámetros contenidos en los conceptos de daño material o daño emergente y daño inmaterial, única y exclusivamente en los casos en que así lo determine la autoridad judicial, la Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos u órganos internacionales de derechos humanos, y que pueden perfectamente y que queden, perdón, perfectamente identificados con datos que no dejen lugar a duda acerca de su identidad en la resolución, recomendación o conciliación correspondiente. Así Por- es, sí es este, pero por favor, váyase al párrafo 1, 2, 3, cuarto párrafo. en casos, ¿esa? ¿Esa? En casos de muerte de la víctima como consecuencia de la comisión del delito o de hecho victimizante, el cálculo para el lucro cesante se realizará tomando en cuenta la pérdida de ingresos por la actividad que desempeñaba la víctima, una proyección inflacionaria anual y la esperanza de vida para el año en que ocurrió la muerte. Ahí está la fórmula, cómo tenemos que cuantificar la reparación del daño cuando se trate de un homicidio, feminicidio. Entonces la formulita es clara. Primero, vamos a ver, esto es para calcular lucro cesante, no indemnización. La indemnización la obtenemos de la Ley Federal del Trabajo. Acuerden ustedes que son 5,000 días de salario. ¿Sí recuerdan eso? No. ¿Nunca han llevado un homicidio o qué? Bueno, la indemnización son 5,000 días de salario, pero aparte es el lucro cesante. ¿Cuánto dejé de producir porque fue privado de la vida a la víctima? Y en esta ley, que es la ley de la especial, nos establece esta circunstancia. Primero, tengo que establecer cuáles son los ingresos que tenía la víctima al momento del hecho victimizante. ¿Queda claro? Piense usted, si gano 100 pesos, pues por 30 días. Después, vamos a hacerlo anualizado. Una vez que ya tengo anualizado esto, tengo que sacar la esperanza de vida de la víctima. Y aquí, por amor de Dios, no me vayan a hacer como la jueza de primera instancia, que me decía, es que no sabemos cuánto vamos a vivir, nadie tiene la vida comprada.
Si sale usted ahorita a la calle y lo atropellan, pues ya no vivió lo que usted esperaba vivir. Yo sé que le da risa, pero cuando lo leen una sentencia dice, Dios mío, la ignorancia es temeraria. ¿De dónde sacaremos la esperanza de vida, bebés? Del INEGI, por ejemplo. Exacto, sí. Pero les digo que a veces los abogados parecemos que nuestra única gracia es vestirnos solos y ponernos corbata. Y también no era jueza del bienestar, ¿eh? Era jueza de las buenas. Ahora imagínense las otras, ¿qué van a estar diciendo? Hay que tomar, cada año se publica cuál es la esperanza de vida como media nacional. Estos son datos estadísticos, no es magia, no es cuija, no. Entonces, voy a inventar. Si hoy la esperanza de vida para un hombre en México es de 75 años y me privan de la vida hoy que tengo 41, ¿cuántos años tengo que realizar el cálculo? ¿Cuántos? 34. 34. Y además hay que sacar el factor de actualización anual con base a la inflación proyectada. Esto, pues, desde mi opinión, lo tiene que realizar un perito en matemáticas, un perito actuario. ¿Sí queda claro? Pero al día de hoy, los juzgados, los órganos jurisdiccionales de mi país no han entrado al estudio de esta probanza. Me han concedido el amparo por otras situaciones e insisto, se ha establecido considerablemente una reparación del daño mucho mayor de lo que salió en primera instancia. Incluso ya se ordenó, se constituye un fideicomiso para el menor, en donde se metan los fondos y le produzca la mayor capitalización de intereses para que se le entreguen cuando sea mayor de edad. Se condenó al sujeto activo del delito a pagar una compensación mensual. Porque pues mi argumento principal es, pues al menor le quitaste su sustento, lo estás privando, en este caso, de su madre, y lo dejas completamente desamparado. Pues tiene que haber una reparación del daño. ¿O qué le digo al niño? ¿Come años de cárcel? ¿Ya lo metí a la cárcel? Eso es lo complicado de la defensa de la víctima, que la reparación del daño no nos interesa. Seguimos teniendo una mentalidad que lo importante en el proceso penal es meter a la cárcel a la gente. ¿Estamos? Entonces, esta es una resolución bien interesante. Se las compartiré para que ustedes vayan viendo eso, pero yo creo que eso sería ya en etapa de juicio. Ahí, pues, es como labor de asesor. Entonces, lo podrán checar desde el enfoque del asesor. Y obviamente, también está el enfoque del defensor. Muy bien, hay que ver en uno o en otro lado. Pero vean ustedes entonces lo importante de este artículo 103 y cómo lo vamos a utilizar para la defensa de los intereses de nuestros representados y representadas. ¿Quedó claro? Incluso ayer antier revoqué una concesión igual como asesor. Le conceden una suspensión en el amparo para una forma de reconducción al sujeto activo del delito. Le conceden la suspensión para que no sea ejecutada una orden de aprehensión. Cometió homicidio calificado y tentativa de homicidio con arma de fuego y se dio a la fuga.
El juez de control consideró que el angelito no hay elementos para la cautela y una prisión justificada podría parecer excesiva porque somos un estado donde lo primero que hay que proteger es la libertad personal, ¿están de acuerdo? Y la última ratio es la cárcel. Bueno, curiosa resolución porque si yo llego con Kevin, a Kevin sí me lo meten a la cárcel de inmediato, ¿están de acuerdo? O a Brian o a Donovan, pero a él no. Se me concede la apelación, que creo que se las compartió, ya no me acuerdo si se las compartió o no, para que se gire la orden de aprehensión. Y contra esa resolución, él interpone amparo y se les concede la suspensión para que no se ejecute. Fijan como garantía 5,000 pesos. Ante ello interpongo revisión diciéndole a los colegiados, oye, 5,000 pesos, ¿no estás considerando todos los elementos para fijar la garantía? 5,000 pesos nos los gastamos en una cena, ¿están de acuerdo? Si somos Andy, 45,000 o 50,000, pero 5,000 pesos por un homicidio y una tentativa. Entonces apenas la semana pasada me notificaron que sí, que tengo razón, 5,000 pesos es ridículo, le vamos a poner 30,000. Dije, wow, no, ya esto es maravilloso, ¿están de acuerdo? Creo que es hasta excesivo, ya 30,000, creo que ya, no. Exageraron los colegiados, fue demasiado amparo. Mis clientes no saben qué hacer con tanta protección. ¿Ven lo que le decía a Mariela, qué difícil es trabajar como asesor? Te enfrentas a estas cosas. Muy bien, pero hay muchísimo trabajo, muchísimo. Entonces, este artículo 103, por favor, no me lo echen en saco roto y tómenlo en cuenta al momento de hacer sus propuestas de actos de investigación. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora bien, pensemos. Hago una propuesta de un acto de investigación y el Ministerio Público no me responde. O se tarda en responder, o responde de una manera con la que no estoy de acuerdo. Y aquí tenemos que entrar a los medios de impugnación. Como ustedes ya vieron, existe un medio de impugnación innominado. No aparece, no tiene nombre en el código, pero podemos utilizarlo para combatir las negligencias u omisiones del Ministerio Público en etapa de investigación, tanto inicial como complementaria. ¿Queda claro? ¿Recuerdan ustedes qué artículo es el que nos establece este medio? ¿O no se acuerdan ya? Buenos días, es el 258. A ver, ¿por qué el 258, Aldo? Veo que lo que les mando, nada O más. bueno, prefiere el del 109, fracción. Ah, ahora sí estamos hablando. 109, fracción 21. Exacto. A ver, ¿qué dice el 109, fracción 21? Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos. Fracción 21, a impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación
en los términos previstos en este código y en las demás disposiciones legales aplicables. Eso. Entonces, nuestro legislador para este momento decidió otorgarle a la víctima la facultad de impugnar omisiones o negligencias y lo estableció como un derecho de la víctima. Fracción 21, ¿ya lo vieron? Pero se le olvidó establecer el procedimiento. Pequeño detalle. Es que ya ven que a veces en lo que se está peleando Noroña con Alito, pues se nos olvidan detallitos como estos. Entonces, ¿qué se ha realizado vía jurisprudencial, vía criterios de colegiados? Pues como lo que más se le asimila para controlar al Ministerio Público en este momento, pues es lo establecido en otro recurso innominado, que es el del 258. Por lo tanto, vamos a utilizar el procedimiento establecido en el 258, pero entendiendo que son distintas las causales. El 258 se refiere únicamente a 4 determinaciones ministeriales. ¿Tienen a la mano el artículo 258? Dice artículo 258, notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, 1. Abstención de investigar. Después, el archivo temporal, archivo temporal. 2. la aplicación de un criterio de oportunidad 3. Aplicación de criterio de oportunidad. Y 4. y el no ejercicio de la acción penal. Deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Ahí, un paréntesis. Dense cuenta que este artículo está reglamentando un medio de impugnación únicamente respecto de estos 4 determinaciones. Y en ninguna de ellas viene la del 109, fracción 21. ¿Sí va quedando claro esto, Aldo? Porque si usted solicita su audiencia con fundamento en el artículo 258, el juez de control le va a decir, por eso, pero ¿me vas a impugnar una de estas 4 determinaciones? No. Entonces, no entra ahí. ¿Queda claro? Y tampoco el plazo, que son 10 días, una vez que me ha sido notificado. Porque recuerde que aquí puede impugnar omisiones. A ver, ¿cuántos días tiene el Ministerio Público para determinar la procedencia o no de un acto de investigación propuesto? 3 días. Perfecto. Entonces, si son 3 días, no tiene nada que ver si es una omisión, si en 3 días no me resolvió, incluso no me van a notificar nada. ¿Sí me explicó? Entonces no va a aplicar estas partes. Lo único que vamos a aplicar del 258 es el modo de substanciar la audiencia. ¿Me ayuda a continuar a leer, por favor, Aldo? En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima o ofendido, al Ministerio Público, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos
no admitirá recurso alguno, con excepción de aquella en el que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. En el caso, se suspenderán los efectos de la determinación ministerial hasta en tanto cause ejecutoria la decisión definitiva emitida. ¿Ok? Entonces dense cuenta ustedes que aquí nada más vamos a utilizar el procedimiento. ¿Quedó claro? Pregunto, ¿tuvieron oportunidad de ver la audiencia de control de omisiones o negligencia del Ministerio Público? La que les envié. Usted sí la vio, Aldo. Sí, la escuché. Bueno, la escuchó. Ok. Primero que nada, ¿qué le pareció a usted la audiencia? Pues muy respetable el trabajo de ambos. El contradictorio estuvo muy interesante. Eh, pues de primer momento al escucharlo a usted, pues sí decía, se pasó el Ministerio Público, ¿no? Pero también creo que hizo un buen trabajo él cuando argumentó ciertas cosas, pero para mí eh, fueron formalismos excesivos los que él pretendía hacer valer, tomando en cuenta el artículo 17 de la Constitución. Y también me pareció bien el labor de la juez de control, que en mi opinión supo ponderar los intereses de la víctima y que sí atendió a estas cuestiones eh, específicas tratándose de los adultos mayores y de las cuales hizo hincapié. Eso me pareció muy bien. Pero recuerde usted que el procedimiento penal y la investigación es una investigación desformalizada. El Ministerio Público no le puede exigir a la víctima ni que le diga, que le funde, le motive, le pida. ¿No? Y que incluso le pedía comparecer, ¿no? Personalmente a solicitarle y también teniendo en cuenta que esta persona era un adulto mayor con movilidad reducida, ¿no? Que es un exceso. Pues a mí me pareció por lo menos un tanto violatorio de derechos. Pero bueno, la conclusión a qué llegó la jueza. ¿Me concede a mí la razón o se la concedió a la fiscalía? Eh, pues sí conmina al Ministerio Público a que haga las actuaciones pertinentes. Él ponía de pretexto, o bueno, él argumentaba el plazo, ¿no? Pero la juez le hizo saber también que pues él tenía las medidas de apercibimiento para hacerse llegar de los solicitudes que estaba realizando y que estaba como a la espera, ¿no? De que él hiciera esas gestiones para, para efecto también de la reparación del daño de la víctima. ¿Y recuerdas qué actos de investigación fueron los solicitados? ¿Te parecen idóneos y pertinentes? Sí, sí me parecieron idóneos y pertinentes. Recuerdo que había uno en psicología, me parece, y que incluso le dice a la víctima, ¿no? Que pues tuviera mucho cuidado de no perder esas citas porque pues son muy poco personal para todo lo que pasa en esta ciudad. Pero a mí me parecía, no me parece, de mayor importancia, ahorita te doy la palabra, Arturo, la clasificación definitiva de las lesiones, ¿no? Ah, correcto, que O sea, a mí me parecía ridículo, perdón, pero que si atropellan a una persona de 80 y tantos años de edad, no recuerdo en este momento la edad, le atropella un micro, un camión, y me clasifican las lesiones de las que tardan en sanar, ya no recuerdo ahora si 30 días, sí, que cuando la señora presenta ya ruptura de un ligamento que tenían que operarle, o sea, a mí me parece indignante, aberrante.
pero bueno, habrá que analizarlo. Arturo, dígame. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buen día. Solo me surgió una duda porque precisamente cuando se está en el debate, la jueza determina que si bien es cierto la preocupación que se tenía por parte de la asesoría era que si no se contaba con estas pruebas antes de que terminara el periodo de investigación, pues evidentemente se le iba a generar un, este, un daño a la víctima, ¿no? Ujú. Y ella argumentaba, la jueza decía, bueno, si bien es cierto, hay un periodo de investigación y se va a cerrar, podíamos aportarlo posteriormente como una prueba superveniente. Pero aquí es donde tengo mi duda. Técnicamente, ¿cómo integramos esta prueba? Porque en esencia, entiendo, me queda claro que el resultado de esa valoración, pues iba a estar fuera del plazo de investigación. Entonces, por lo tanto, pues sí, se entiende que sería prueba superveniente. Pero mi pregunta es, ¿cómo integramos estas pruebas supervenientes, doctor? Bueno, ya sería en etapa de juicio. Hay un momento al final del desahogo de pruebas cuando el juzgador le otorga el uso de la voz a cualquiera, a todas las partes y les pregunta si tienen pruebas supervenientes o pruebas de refutación. Sería en etapa de juicio. Maestro, perdón, pero en este caso serían pruebas supervenientes porque los actos ya estaban solicitados, ¿no? Es decir, Para mí, por eso era mi aferración, para mí no entra en el supuesto de prueba superveniente porque no es un hecho que yo voy a saber después o que tuve conocimiento después, sino que se tarda en llegar por la burocracia absurda de la Dinamarca moderna. Para mí Y no es que es es prueba precisamente ahí, superveniente. esa es precisamente mi duda, porque una de las características de la prueba superveniente, Que no pues la es que no se tenía conocieras. conocimiento. Exacto. Por Que no se eso, tuviera conocimiento. Aquí pues se tenía. por eso me puse todo loco. No crean que nada más porque me gusta pelear. Pues para mí que la jueza diga eso, pues ella que diga misa porque ella no lo va a litigar mañana. sí que incluso, Nada más la vimos esa audiencia y no la volvemos a ver, pero nosotros que sí tenemos que llevar el caso y tenemos que enfrentarnos al juez de enjuiciamiento, pues nunca va, para mí no podría ser prueba superveniente. sí que incluso comenta la juez de control que en ese caso, pues que las partes técnicas saben, lo menciona así como una frase de que pues ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ellos conocen los medios para incorporar con posterioridad la prueba al proceso. Sí, pero insisto, para mí no sería superveniente. Sería tan absurdo como yo pido un acto de investigación, tardo 8 meses en llegar y ya en el juicio le digo al juez, oye, mira, me acabo de enterar, para mí no sería superveniente. Por eso, esta circunstancia de aferrarme a que se realice el acto de investigación y todos los actos de investigación se realizaron. A regañadientes los tuvo que hacer el Ministerio Público. ¿Sí queda claro? Incluso a mí me parece algunos aspectos, insisto, interesantes. Se solicitó reclasificación de lesiones. Se solicitó el aspecto psicológico, que era parte de lo que yo alegaba, es que la atención médica psicológica son medidas de asistencia, no de reparación. Que se le dé un acompañamiento psicológico a la víctima del delito no es únicamente, bueno, son tantas terapias y ya, que es lo que normalmente te hacen. Con 10, 12 terapias ya quedas listo y son 12,000 pesos de reparación del daño. Yo lo que alegaba es, no, la ley de víctimas y la ley general de víctimas, la ley general de víctimas y la ley de víctimas de la Ciudad de México establecen que debe de haber acompañamiento. Entonces, sí, es mucho más complicado, pero bueno, se realizó. Además, fíjese lo importante de esto, la reclasificación o la clasificación definitiva de las lesiones.
¿Será lo mismo una clasificación fracción segunda que una fracción quinta? Fracción segunda que tardan en sanar más de 30 días. Fracción quinta que hay disminución permanente de un miembro. ¿La pena será lo mismo? ¿El debate será lo mismo? ¿Ya en etapa de juicio podré presentar prueba superveniente que varíe la acusación? Pues no. Por eso les digo, pues la jueza puede decir misa, pero pues respetuosamente quien tiene la teoría del caso soy yo y esto es indispensable. Ustedes verán cuando lleguemos a intermedia que se presentó la acusación en este caso en concreto por fracción quinta. Y les adelanto, hubo sentencia, hubo condena y ya hasta reparó el daño el angelito. ¿Sí queda claro? Pero vean ustedes la utilidad y como esta les puedo mandar varias audiencias de control de omisiones. El tema es que necesitan plantearlas. Dígame, Arturo. Gracias, doctor. No sé si estoy entendiendo bien. Lo que usted nos acaba de compartir hace unos momentos es que lo que está para reflexionar es que desde su punto de vista, y creo que yo también bueno, no creo, lo comparto, debe existir siempre sí o sí una reparación. No solamente debe ser el tema de la privación legal de la libertad, tiene que haber una reparación. Pero ya en la realidad, la reparación no siempre se da. ¿Y si lo entendí bien? Sí, justo es así. La Y en ese reparación, sentido, dígame. cuando no se da esta reparación, eh, solamente la pura privación ilegal la pura privación legal de la libertad, ¿existe un medio para que tal vez más adelante, a futuro, cuando se tenga la solvencia, podamos regresar a que repare el daño o ya no? Sí, sí lo hay, pero tiene que existir condena. ¿A qué voy? Explico. La labor del asesor no es pedir cárcel porque yo no tengo facultad punitiva, es coadyuvar a la integración de una reparación del daño completa, que es justo lo que ustedes están viendo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que se debatió en esa audiencia fue qué elementos necesito para reparar o integrar el daño. ¿Se acuerdan que pedí una pericial en contabilidad? Donde le digo, pues necesito que un perito me diga a cuánto asciende la reparación del daño. Y el Ministerio Público, el argumento es, no, no es necesario, pues sí sabe sumar, ¿no? Le digo al juez de enjuiciamiento, súmele, huevón. ¿Qué me va a decir el juez? No me estás dando los elementos. O sea, llegamos a etapa de ejecución, perdóneme, a etapa de enjuiciamiento. ¿Y qué es lo que ocurre en mi experiencia? Tal vez en otros casos no es así y todo es maravilloso y litigar es lo más hermoso que hay. En mi experiencia, el juez condena a cárcel y te dice, se condena genéricamente a reparación del daño y quedan a salvo tus derechos para etapa de ejecución. Ahí vete a pelear. Eso ya ha determinado Suprema Corte que es revictimizante. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que prolongar una reparación del daño es revictimizar. Dos, tenemos un perfil, una visión meramente patrimonial o mercantilista de la reparación del daño. Bueno, ya, ¿cuánto vale el mugroso? Ahí está. Cuando falta atender los aspectos psicológicos, la afectación al proyecto de vida, como acabamos de leer, indemnizaciones, daños y lucro cesante. Pero como estos son aspectos que luego los penalistas no nos gustan porque suenan más a civil, a mercantil, ¿no? No los debatimos. Por eso
mi aferramiento a que desde la acusación ya vaya integrado para que el juez de enjuiciamiento se tenga que pronunciar y no me envíe a enjuiciamiento. En la práctica, insisto, la reparación integral del daño es una fantasía, por lo menos en nuestro país. Y en muchos otros, ¿eh? Si leemos lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de nuestros grandes pendientes. Entonces sí, Arturo, va por ahí. Gracias, doctor. Es más, incluso, Aldo, a usted que ve audiencias y demás, ¿le toca que el Ministerio Público se ponga así de agresivo con un defensor? No, la verdad no. Mándeme. La verdad no. ¿Le toca que la jueza regañe al asesor jurídico, al defensor, perdón? Sí lo he visto, pero no es muy común. Que establezca diálogo así como lo hizo la jueza conmigo. Ah, no, así no. Pues, yo cuando soy defensor hasta de usted me hablan y cuando soy asesor me mugrosean. Me han revocado del cargo de asesor jurídico porque dicen que no tengo conocimientos. ¿Cómo ven? Yo he visto defensores que no rebuznan porque no saben el tono y no los corren. Incluso tengo audiencia de cumplimiento porque gané el amparo, me revocan, meto el amparo, se los gano y tengo audiencia de cumplimiento para que el juez me reinstale como asesor. Por eso le digo que ser asesor es complicado. Sí llegaste a notar, ¿no, Aldo? Que el Ministerio Público, dentro de su argumentación, se pone a decir que yo soy mala persona y que le meto quejas a los jueces. ¿Sí lo notaste? Sí, sí lo llegó a comentar y la juez se enoja, ¿no? Que dice que no le interesa si ustedes tienen un problema personal, que que sean objetivos porque ya no quería tener a la señora ahí en la audiencia. Ah, no, acuérdense que con cámara prendida, ay, ¿se siente usted mal? Ay, ¿quiere su medicina? Aquí tengo pancito, aquí tengo agua. Apagan la cámara y, abogado, ¿trae agua? Le digo, pues no mames, no me dejan pasar nada. ¿De dónde saco yo aquí? Pero si usted con cámara dijo que hasta le iba a dar galletitas y café a mi clienta, pues sí, pero nada más para la foto, pero ya después, órale a chingar su madre todos. Entonces, es bien complicado. Insisto, a mí me pareció incluso hasta agresiva la postura del Ministerio Público y de la jueza. ¿No? Incluso le solicita a usted, ¿no? Copias certificadas y lo cuestiona como que para qué, ¿no? Y pues ya usted justifica que era para. Ahí sí las ofrece como supervenientes o bueno, menciona que son para sus denuncias respectivas. Sí, porque denuncié al amiguito este y le inicié queja ante el órgano interno de control. La denuncia pues no caminó porque entre gitanos no se leen la mano, pero en el órgano interno de control sí le hicieron una amonestación. Porque a mí me pareció muy curioso que no quisiera realizar la reclasificación de lesiones. Muy curioso, o sea, no me atrevo a decir que hubiese un acto de corrupción y estuviese coludido con con el imputado y su aseguradora. No me atrevo porque tendría que golpearme en la boca como Tizoc cuando hace llorar a la niña María. ¿Estamos? No me atrevo siquiera a insinuar que existe corrupción en México, pero es raro, muy raro. Por lo tanto, ustedes pueden controlar estas negligencias de este modo. Incluso a mí me pareció, insisto, cuando la jueza me dice que yo no quiero saber si me tienes denunciada o digo, bueno,
O sea, ¿y a qué viene todo eso? A mí sí me acota, porque hay un momento donde le digo, oiga, pues es que yo entendí que aquí venimos al chisme, porque a este güey sí le dejó hablar de todo. A usted sí le pidió como objetividad, ¿no? Ajá, y al otro lo dejó, porque tú dices que dio argumentos, yo no encontré ningún argumento. Yo lo que escuché que dijo es que Polanco es culero y nada más viene aquí a molestar. Más menos. Y hasta tiene denunciado a los jueces y le gusta andarse peleando, porque es su modo de trabajar. Ese fue el argumento jurídico que dio el fiscal. Cuando el reclamo es ¿por qué exiges? ¿Cuál es el fundamento legal para que un acto de investigación solicitado por el asesor exijas que lo ratifique la víctima? Y nunca pudo dar fundamento, sustento legal, porque no existe. El asesor jurídico actúa en igualdad de circunstancias que la defensa. Expresamente lo dice la ley. Y tiene facultad probatoria. Entonces, sí es una audiencia que tendrían ustedes que ir analizando poco a poquito. Es importante cómo la manejamos. Dígame, Aldo, perdón. Bueno, de esta parte sí le comenta la juez, ¿no? Le dice al ministerio que no es necesario, este, contar con la anuencia de la víctima porque para eso está la figura del asesor y que en caso de que sean cuestiones que afecten a sus derechos, pues que ahí sí el Ministerio Público debería de cerciorar si es la voluntad de la víctima desistirse, por ejemplo, de algún derecho. Exacto. Bueno, pero como usted ya vio, pues el debate se planteó desde esos puntos. Pero, insisto, que un ministerio público pida estas cosas, por lo menos hace ver que no quiere que la víctima venga a dar lata. Estamos, pero bueno, habrá, habrá que analizar con calma todo esto. Y le digo, a mí me pasa frecuentemente que el juez me hace estos cuestionamientos, ¿eh? Así tal cual. Oiga, ¿y si entiende usted esto? ¿Sí sabe procesal penal? En este caso que les platiqué del feminicidio, cuando solicito una necropsia, se llama necropsia forense, necropsia psicológica, que nos sirve para determinar el grado de vulnerabilidad y violencia, tipo de violencia a los que estuvo sometida una víctima de feminicidio. Y me dice la jueza, pero ¿cómo le vamos a hacer la entrevista psicológica si ya está muerta? Así, ¿eh? O sea, y ya ven que a mí ni me gusta el problema, le dije, señoría, pues mire, yo traigo una cuija, prendemos veladoras negras, y van a creer que se enojó. Me dijo que no le falta el respeto. Pero, ¿qué le contesto? A ver, Judith, ¿qué le contesto? Dígame, ayúdeme. No, no sé. ¿Cómo que cómo? Pues se hace por medio de entrevistas. O sea, pero Dios mío, es como lo único que están acostumbrados son peritajes en, ¿qué? En evaluación, en crimi, en gineco, cosas que ven todos los días. Les pides algo distinto y los vuelves locos. Y ese dictamen me parece a mí bien interesante. Se los comparto para que ustedes los lean. Justo cuando hablamos de los actos de investigación. Muy bien, a ver, dejen ver si lo tengo aquí a la mano. Y ustedes, pues, piensen que al momento de realizar todas sus actividades, tienen que tener su teoría del caso. De ello ya hablaré un poquito más adelante, pero deben de pensar cada prueba cuál es su finalidad.
¿qué voy a hacer con ella? Y les digo, ese feminicidio a mí por lo menos me da terror. Porque, insisto, primero te dicen, no le vamos a dar apoyo al menor, al menor víctima porque trae abogado privado. Y como trae abogado privado, pues tiene recursos para pagar. Dices, wow. Después me dicen, ¿qué es eso de lucro cesante, abogado? Se perdió. Eso es en mercantil, aquí estamos en penal. Y lo tercero, bueno, lo de la psicología, que cómo vamos a hablar con la muerta, cómo le va a hacer el perito para hablar con una muerta, pues sí me preocupa. Y lo último, lo de la esperanza de vida, que de dónde yo saco esos datos de esperanza de vida. Y lo pone en la sentencia, se las comparte. En la sentencia pone la jueza, es un hecho notorio que estamos en pandemia. Y pues se puede desprender que muchas personas han perdido la vida y por lo tanto no podemos establecer una esperanza de vida de manera objetiva. Así tal cual lo pone en su sentencia. A mí me pareció muy complicado de entender el argumento, ¿no creen? E incluso esa sentencia hice una apelación, que le soy sincero, al día de hoy no me agrada nada. Es una apelación que si bien en el fondo tiene bastante sustancia, la forma no me gusta. Creo que fui demasiado agresivo. No me gusta. La leo y no me gusta. Con todo y que me concedieron la razón, creo que pude haberlo hecho bien. Se me hizo agresiva. Y después tengo de ese mismo caso, el amparo que les digo, que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia. Pero todo eso lo vemos en etapa de juicio. ¿Estamos? Ahorita vean este acto de investigación, miren, les comparto. Se los mando aquí al chat y ya me ayudan ustedes integrándolo a nuestro, bueno, al chat de Zoom y lo mandan al chat de WhatsApp para que lo tengan el resto. Muy bien. Entonces, léanla con calma. A mí me parece una pericial bien interesante y lo hizo personal de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Estamos? Cuando le dije a la perito lo que me comentó la jueza de control, pues la perito también, pues casi se vuelve loca del coraje. Incluso me indicó ella que desde que había hecho el curso para poder realizar estos peritajes, nunca se lo habían pedido. ¿Cómo ven? Que nunca le habían pedido como en 5 años que realizó el estudio. Ah, caray, no me deja enviarlo aquí al chat. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Un segundito, ¿eh? A ver, confírmenme si le llegó directamente al chat de WhatsApp. Porque aquí no sé qué le moví o qué hice. Ah, ya, perdón. Ando todavía dormido. Sí llegó al chat de WhatsApp.
Y también aquí, miren, ya. Perdonen. Ya les llegó también aquí, ¿no? ¿O está por llegar? Ya se está enviando. Bueno, vean todos los actos de investigación. Pasemos ya al siguiente punto de la investigación complementaria. El cierre de la investigación. Hablemos un poquito de ello. El cierre de la investigación complementaria. Esta resolución también es importante para nuestro proceso. Vamos a entenderlo. Bueno, perdón, primero hablemos de la prórroga. Entendamos que el plazo de investigación complementaria puede prorrogarse. Esto sin exceder los máximos permitidos que ya conocen ustedes. 2 meses y 6 meses. ¿Sí recuerdan? Muy bien. ¿En qué caso se puede prorrogar? Bueno, se puede prorrogar si el Ministerio Público o las partes, tanto víctima como defensa, consideran que se requiere un mayor plazo para preparar bien el caso. Debe de estar fundada y motivada la petición. Y se nos va a conceder siempre y cuando no se excedan los máximos indicados. ¿Queda claro? Por lo tanto, muchas veces nos dicen que no hay que pedir la totalidad del plazo. Si son, mi investigación complementaria son 6 meses, pues no pidamos los 6 meses. Por si hay necesidad de realizar esta prórroga, tenga todavía tiempo para solicitarlo. Ahora, aquí es importante que fundemos y motivemos el por qué me faltan actos de investigación y necesito mayor plazo. Necesito la prórroga. ¿Sí queda claro esto? ¿Cuál es el fundamento para la prórroga de la investigación? Es el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No confundamos la prórroga de la investigación complementaria con la reapertura de la investigación. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo la diferencia? ¿Qué es la reapertura de la investigación? Por favor, Judith, ¿me puede ayudar? Váyase al artículo 333 del Código Nacional. Ok, dice la reapertura de la investigación, artículo 333. Hasta antes de presentar la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieran formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiera rechazado. Si el juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijara.
En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. No procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes y no se hubieran cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueran impertinentes, las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieran sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada o aún antes de ello si se hubieran cumplido las actuaciones que la motivaron y se procederá de conformidad con lo dispuesto en este código. Entonces aquí tenemos la reapertura de la investigación. Ya se acabó, ya se cerró, pero el juez va a ordenar reabrirla en virtud de que hay actos pendientes. Aquí, una vez más, respetuosamente lo que dijo la jueza en la audiencia que les mandé, pues me parece que no es atendible, porque en dado caso yo tendría que haber solicitado la reapertura de la investigación. Porque tal cual, pues es una negligencia de la autoridad. En este caso, el Ministerio Público es parte ya. ¿Están de acuerdo? Y sería una negligencia. Me parece que no entraría como hecho superveniente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estas dos figuras, prórroga y reapertura. ¿Por cuánto se puede hacer la reapertura? Por un plazo igual al máximo de la investigación ya concedida. Piénsenlo así. Si el plazo máximo de investigación son 6 meses, en reapertura me podrán dar hasta otros 6 meses más, lo cual sumado dará un año de investigación complementaria. ¿Queda claro? Y obviamente, mismo consejo, pues si voy a pedir reapertura, no pido los 6 meses de una vez, pido 3 meses y si después necesito, pido una prórroga de la reapertura. ¿Quedó claro? Ahora, es importante fundar y motivar por qué necesito el plazo y por qué es indispensable los actos de investigación que estoy requiriendo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y bueno, ya por último, hablemos del cierre de investigación. El cierre de investigación debe, bueno, piénsenlo usted que es la determinación que solicita el Ministerio Público al juez de control para pasar a la siguiente etapa procedimental. Es decir, al declarar cerrada la investigación, se suspenden las actividades probatorias de las partes. Nuevamente, a mí me parece que si hay un cierre de investigación, contrario a lo que decía la jueza, ya no puedo hacer actividades probatorias. Más si es una actividad que solicité de esta investigación complementaria. No sé ustedes qué piensen. Las consecuencias del cierre de investigación justamente nos van a señalar que se inicia otra etapa procedimental, en virtud de la cual el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento total o parcial del proceso, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación. Todo esto dentro del plazo de 15 días a partir de que se cierre la investigación. ¿Queda claro? ¿Qué pasa si el Ministerio Público no solicita el cierre de investigación?
¿Qué creen que pase? Léanse el artículo 323, segundo párrafo. ¿Sí lo tienen a la mano? Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita su prórroga, el imputado, la víctima o ofendido podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Exacto, no es una cuestión de gracia ni discrecional. Tiene que haber un cierre de investigación para que continuemos nuestro procedimiento. ¿Quedó claro? Entonces, si no lo ha dictado en el plazo establecido por el propio numeral, acudo a juez de control para que el juez de control requiera la actividad. ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, pues aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. Y nos vemos el día jueves para hablar del sobreseimiento. ¿Queda claro? Muy bien. Pasen excelente resto de jornada. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, buen día. Luego. Luego.